Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, muy buenas noches a nuestro público. Estoy muy feliz, la verdad. No puedo de la felicidad. Esta noche empezamos con una serie muy hermosa que estuvimos preparando desde hace unos meses y que la verdad yo voy a ser muy sincera, cuando me invitaron a formar parte del Círculo Abierto, yo ya me estaba esperando septiembre para que se diera esta serie de programas y pues me da muchísimo gusto estar aquí, que me hayan dado la chance a las compañeras de órale, dirígelas, ¿no? Entonces, estoy muy contenta. Este es el primer capítulo, ¿no? De esta serie de 3. El día de hoy quiero comenzar con precisamente hablar de Hidalgo, que es donde estamos todas nosotras, donde el Círculo Abierto en estos momentos se está llevando a cabo. Y pues bueno, por eso es que la importancia de empezar con Hidalgo, que además ha tenido pues altibajos, ¿no? Más bajos que altis, a partir del 12 de diciembre, pero pues el 2019 fue un año muy movido para la causa del derecho a decidir. Entonces, pues teniendo todo esto en perspectiva, entendiendo que Hidalgo es, luego lo mencionamos como el estado de las 1000 causales, ¿no? Tenemos muchísimas causales, tenemos una NOM 046, estamos a 90 minutos desde Pachuca estamos a 90 minutos de la Ciudad de México y aún así seguimos sin tener aborto legal para todas las hidalguenses, ¿no? Además de eso, pues como lo mencioné, el 12 de diciembre de 2019 tuvimos ahí una trayectoria que estuvimos trabaje todo el año para una decepción donde los derechos de las mujeres quedaron atravesados entre un juego político muy extraño, ¿no? Además de eso, 2020 llega con esta pandemia, ¿no? Que una vez más se vuelve a vulnerar el derecho de las mujeres por acceder a derechos sexuales y reproductivos, acceder a servicios de salud. Todo esto lo vamos a ir platicando con nuestras invitadas. Tenemos además un contexto de amnistía y además de eso hay que sumarle un contexto de elecciones. O sea, es una cuestión súper interesante en la que estamos en este momento en Hidalgo. Me llamaba la atención, estaba viendo hace un rato unos videos del INE y era como, en Hidalgo vamos a estar, Hidalgo y Coahuila vamos a estar probando el INE, todos, las cuestiones, conejillos de indias, ¿no? Entonces vamos a ver qué se viene en yo diría como muy tumultuoso situación y donde los derechos de las mujeres están ahí en medio, ¿no? A veces como moneda de cambio, a veces como te doy esto, te doy lo otro, ¿no? Pero al final seguimos sin ver claro. Entonces, pues bueno, dentro de todo este contexto, pues le doy la bienvenida a nuestras invitadasas de lujo que tenemos el día de hoy, cómplices de otras batallas, cómplices de rebeldías, de aventuras que hemos tenido con las tres que estamos por aquí. Y pues bueno, yo quiero irlas saludando uno en una y presentarlas para quien no las conoce, que obviamente todo el mundo las conoce, pero bueno. Tengo primero a Liz Clavelina. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología con énfasis en social, colaboradora en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos ACES e INAC, defensora de derechos humanos y militante de la izquierda socialista, sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional. Fue participante en el primer foro de aborto en Hidalgo, realizado por Di Ramón Ace, en septiembre de 2019 y egresada de la Segunda Escuela General de Derechos Humanos en Hidalgo, por la memoria, verdad y justicia del Comité Cerezo, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, la CADER, y la Fundación Arturo Herrera Cabañas en marzo de 2020. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Gracias, Dani, muchas gracias. Pues igual que tú, muy emocionada, muy feliz. Cuando vi el cartelito dije, no, puras, como dices, no, puras morras, aliadas, ¿no? Entonces, es un placer, un gusto estar con todas ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Liz. También tenemos a Sonia Rueda.
Súper fan yo de Sonia. Ella es egresada de la carrera de Comunicación de la Autónoma de Hidalgo. Actualmente cursa la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Su experiencia ha sido encaminada a las causas civiles de injusticias y vulnerabilidad de la sociedad. Escribe en El Independiente de Hidalgo, CIMAC y otros medios de comunicación. Bienvenida, Sonia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Súper bien, muy emocionada de compartir con todas ustedes, que también las conozco ya desde hace rato, y además ya con esto del 28S encima, súper emocionada con esto. Gracias, Sonia. Sí, la verdad creo que yo el 8M y el 28 de septiembre son como mis dos fechas del año, las espero más que Navidad. Al Entonces, diablo el 14 de febrero, ¿no? sin pedos. Y bueno, también tengo aquí a una entrañable amiga, escucha, ¿no? Que me escucha luego mis angustias que traigo. Le agradezco muchísimo por siempre estar ahí, Leila Chávez. Ella es feminista y activista por el derecho de las mujeres a la desobediencia de los mandatos patriarcales. Hace acompañamiento a mujeres y niñas que viven violencias. Integró Cicloris Rodada, un grupo de mujeres que usan la bicicleta como medio de emancipación del cuerpo y de reapropiación del espacio público en Pachuca. Desde hace una década promueve la articulación de talleres de lectura y grupos de estudio sobre mujeres y feminismos. Es instructora certificada en programas de acondicionamiento físico, ama los gatos y el café. Bienvenida, Leila. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y amo también a mis amigas y amo también a las mujeres que luchan y me hacen muy feliz. Y hoy estar con aquellas a quienes admiro, a quienes les sigo la pista, la ruta, de quienes aprendo, de quienes me nutro, pues es un lujo y es un apapacho en estos momentos de mucha incertidumbre, no solamente en términos de lo social y de lo político, sino que esto precisamente ha puesto en evidencia las formas en que las mujeres vivimos constantemente en opresión, en discriminación, viviendo y resistiendo todas las formas de violencia. Entonces, para mí ahora sí es algo muy bonito y hace brincar mi corazón. De verdad que sí siento como un poco hasta el pañuelo como que rebota porque justo el corazón está latiendo tan fuerte y por los nervios además, pero principalmente pues porque son mujeres que quiero y que admiro. Gracias. Tienes tu micro Ay, apagado. perdón. Gracias, Ley. Y además a mí me encanta porque Ley siempre trae el pañuelo de Ecuador. Entonces, ese es el pañuelo abortero ecuatoriano. Entonces, yo lo amo. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy emocionada. En este momento me siento más bien como una invitada. Eso es muy interesante al programa. Me siento como invitada porque siento que justamente están como en esta parte de tan familiar, como un camino recorrido juntas de muchas maneras, y que yo me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, pero así, ¿no? Como aprendiendo. Entonces, realmente me entusiasma y además me has contagiado tanto tu entusiasmo por este ciclo de programas, Dani, que igual, o sea, estoy igual, como dice Leila, con esta parte de la vibración en el pecho, ¿no? Muy feliz. Y bueno, pues a darle, ¿no? A esta discusión. Muchísimas gracias, Ceci. Rey, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chicas, pues muy contenta, creo que este entusiasmo es bastante compartido y ya lo indicaba tanto Sonia y Liz, bueno, todas las compañeras que me han antecedido, creo que estamos también en un espacio como muy familiar, eh, porque hemos compartido pues bastantes batallas, bastantes luchas y sabemos como muy puntualmente pues lo que implica un 28S después de un año en el cual pues el Congreso de Hidalgo le dio la espalda a las mujeres y ahora pues en plenas procesos electorales y lo que ha implicado para las mujeres además enfrentar esa condición en una situación de epidemia, de pandemia de salud. Entonces creo que, pues, o sea, sí contenta, pero también, no sé, como siento esta indignación también ante pues la respuesta que hemos tenido y que ha costado bastante a las compañeras, nos ha costado bastante y celebro mucho poder estar reunidas acá, pues inaugurando esta serie que sí coincido totalmente con Ceci. Dani la ha preparado con mucho cariño, con mucho esmero
y también creo que es también un corazón enorme, un corazón verde, y que esperemos también que quienes nos estén escuchando pues puedan llegar a sentir y a compartir esto que nos une. Muchas gracias, Ley. Y pues sí, definitivamente, como bien lo dijo Leila, una vez más, como fue un largo viaje 2019, ¿no? Desde marzo, desde que salió la primera, estuvimos ahí cabildeando, buscando alternativas, estrategias, encontrando maneras, hablando con tomadores de decisión, haciendo mil malabares, ¿no? La verdad, yo siempre lo digo cuando platico con las Ramonas, yo la verdad sí me imaginaba en 2020 ya con aborto legal para todas las hidalguenses, ¿no? Y teniendo que cambiar otras estrategias, reinventándonos como organización, pero ya en un contexto de legalidad. La verdad, quizá fue porque también fue nuestra primera vez haciendo incidencia política como activistas, ¿no? Que lo sentíamos ya tan cerca y de repente ¡fum!, se nos fue, ¿no? Pero yo si algo siento es que no quedó en nosotras, ¿no? Le pusimos todo el amor, el cariño y el esfuerzo, que otros hayan dado la espalda por otro tipo de intereses, porque además la cuestión aquí muy chistosa y que creo que siempre lo platicamos es que no fue porque el Congreso de Hidalgo fuera un congreso mocho, hubo otras cosas en juego. Y eso creo que es la gravedad de la traición que hizo el Congreso ese 12 de diciembre. Y precisamente de eso me gustaría que Sonia nos empezara a platicar, ¿no? Como ese contexto del 12 de diciembre, ¿hubo avances? Si es que los hubo. ¿Cuántos retrocesos hubo después de ese lamentable 12 de diciembre? Cuéntanos un poco más, Sonia. Ese 12 de diciembre creo que nos marcó muchísimo más de lo que esperábamos, no solo como mujeres, sino como sociedad, ¿no? Veo a esta altura del año una resaca muy grande por la no aprobación de la ILE, una resaca que todavía nos pesa y que además se une con un montón de indignaciones que tenemos como mujeres, ¿no? O sea, ahorita el revuelo social que tiene la dignidad, hasta que se haga costumbre, y todos los temas que han tenido que ver sobre mujeres, como que le dan todo ese realce a la indignación que traíamos desde el 12 de diciembre del año pasado. Y como dicen, ¿no? O sea, no podemos hacer a un lado que hay un panorama de elecciones. Entonces, independientemente de lo que se negoció con ILE, de quién jugó para qué lado, de cuántos a favor, cuántos en contra y cuántas abstenciones, este es el momento. Este es el momento en el que vamos a ver cuál es la resaca de la ILE y hasta dónde llegó la no aprobación, porque son elecciones y las mujeres están pues muy al pendiente de quiénes son los que están participando y sobre todo de qué manera puede llegar a la ILE, ¿no? O sea, las pañuelos verdes siempre han sido muy incansables, entonces me parece que ese es un avance que, ya saben, siempre del caos nacen las estrellas, que nos ha dejado la no aprobación de la ILE. Hubo más prospectiva, hay un trabajo que ya, lo que dijeron en ese momento que ahora me hace mucho eco es, para la siguiente estamos trabajando desde ahorita, ¿no? Un minuto después que dijeron, bueno, Congreso, muchas gracias, bye. En ese minuto empezamos a trabajar para el siguiente momento y allí está, ¿no? O sea, está en perspectiva, en organizaciones, en activistas, pero sobre todo en lo social. Cada vez hay más impulso, cada vez hay más una plataforma sólida, ¿no? De ahí que las mujeres están en las calles, de ahí que las mujeres están tomando instituciones, porque ya no es tan sencillo decir solamente no aprobamos, gracias, regresen a su casa, nos vemos otro día. Las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, están creando muchísimo impulso. Y en este momento me parece que lo que es inmediato, pertinente y urgente es seguir trabajando por la despenalización social, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que tenemos que hacer ya inmediatas y urgentes, hay que seguir impulsando la despenalización social, ¿no? Recuerdo mucho que algo que dijeron en el momento de la no aprobación
fue como, pues es que en Hidalgo no hay panorama, ¿no? No vemos a las mujeres que necesitan abortar. Pues claro que no, o sea, pues de eso se trataba, ¿no? Entonces, ahorita hay pues un foco también en esas mujeres, ¿no? Cada vez son más mujeres las que dicen, bueno, yo aborté, bueno, yo necesito el servicio, bueno, yo necesito información, y eso me parece que también, pues, ajá, sí, de ese caos nacieron las estrellas, porque ahora también las mujeres se están preguntando, ¿por qué no hubo aprobación? O lejos de no haber aprobación, ¿cómo tengo derecho a tener ese servicio? ¿No? Y además, lo que generó también es que el debate sigue, o sea, el debate no se murió en ese momento en el que no se aprobó y, y todas salimos con el alma derrotada, ¿no? O sea, creo que en ese momento comenzó también un debate que más allá del activismo tiene que ver con la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están hablando de aborto? ¿Quién está hablando de aborto? ¿Qué se refiere a eso? Y me parece que esa es igual una de las anotaciones que tiene Hidalgo, ¿no? Ahorita está hablando de aborto. Qué peculiar, pero sí, este, ahorita está como en una gran lupa, ¿no? Bajo una gran lupa y bajo ese reflector, y me parece que ese es un acierto. Entiendo que no se haya podido, no sé qué se negoció, no sé bajo qué términos o causas, porque como dijiste, no era un congreso conservador, ¿no? Pero de ese caos sí me parece que nacieron muchas estrellas y ahí están, ¿no? Dispuestas a que sigamos navegando el universo con ellas. Muchísimas gracias, Sonia. Y precisamente tienes toda la razón. De ese caos nacieron unas estrellas y esas estrellas principalmente fueron las ganas de los jóvenes por estar empujando esta causa. Inmediatamente al día siguiente de que se dijo no en el Congreso, apareció un movimiento estudiantil maravilloso, increíble, que estuvo ahí reclamando y que al otro día, creo que al tercer día, nos tenía fuera de las rejas del Congreso, aventando cosas y gritando, eh, diciendo todo lo que se nos había quedado atorado ese día, porque el shock fue tan grande. Yo todavía me acuerdo que cuando estábamos ahí adentro del Congreso y yo no estaba llevando la cuenta de los votos, pero, o sea, fue como muy notable. Y yo me acuerdo que me quedé en shock y solamente estaba así mirando para enfrente hasta que empezaron a gritar las compañeras y todas empezamos a gritar, ¿no? Pero afuera, afuera estaba la verdadera resistencia impidiendo la entrada de los conservadores. Afuera estaba una verdadera tumulto enorme gritando a favor de los derechos de las mujeres, que el otro día estuvo armándose un movimiento increíble que se llamó el comité, el club, y ahorita Liz, no me recuerdas bien cuáles son las siglas, y el club se puso ahí encapuchadas, otras no, reclamando, gritando, tomando la entrada del Congreso, y ahí estábamos todas al día siguiente gritando, pintando y demandando nuestros derechos. Liz, cuéntame qué pasó, porque tú estuviste ahí. Claro que sí, sí, pues esta parte de este 12 de diciembre, como bien lo menciona Sonia, fue un shock para mucha población, ¿no? Y dentro de esa población, pues somos las morras estudiantes, ¿no? Claro que causó indignación que un grupo que tendría que ver por las universitarias haya tenido estas respuestas, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál va a ser el papel del estudiantado, de las morras estudiantes, en compromiso, ¿no? Con esta causa social que es la interrupción legal del embarazo? Claro que surgió esta indignación tan fuerte, ¿no? Vamos a hacer una marcha, vamos a organizarnos y a marchar, y ya no, decimos, ok, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a hacer un análisis, ¿no? Y sí, ahí estábamos en la oficina platicando, a ver qué necesitamos, ¿no? Necesitamos un órgano o un comité que pueda representar las demandas de las y los estudiantes, ¿no? Claro que sí, la primera fue interrupción legal del embarazo. ¿Por qué? Porque no solamente somos las egresadas, ¿no? También las estudiantes. Y justamente dentro del meeting, que fue una actividad convocada por el club unos días después, ahí se
se retoman estas banderas, ¿no? que tiene el Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo. Claro que podemos ir viendo cuáles son las demás demandas que hacemos, ¿no? Alto a la criminalización de las personas activistas, ¿no? Que son estudiantes, porque hay una tradición muy rara, ¿no? Y una tradición muy gacha, que de pronto hay historiales académicos que desaparecen, ¿no? Historiales de compañeras, ¿no? O de compañeros que han movilizado a estudiantes, ¿no? Y de pronto ya no están registrados en la universidad, ¿no? Y creemos que eso no es correcto, ¿no? También la inseguridad que se vive en el estado. Recientemente se había dado la marcha de Todos Regresan a Casa por el compañero Sebastián, ¿no? Y porque se habían dado muchas desapariciones de compañeras y de compañeros, y no es posible que las investigaciones no se estén dando, que se estén negando acceso a cámaras y a la justicia, ¿no? Entonces, esos son como los ejes que va teniendo el Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo. Y pues ya, decimos, pues se crea el club, ¿no? Vamos a luchar por esto, vamos a tener estos ejes, vamos a hacerlo así, así y así. Y se convoca el meeting, ¿no? El 17 de diciembre, ahí afuera del Congreso, cacerolazo, el performance de Un violador en tu camino, ¿no? Al principio era como, en dónde estamos, ¿no? ¿Cuántos somos? La comisión de comunicación, de seguridad, así, muy vasto todo. Y ya a la hora de, pues sí, de realizar estas intervenciones en las paredes, ¿no? Se vio un trabajo en equipo bastante amplio. Y es lo que yo le agradezco a todas las compañeras, a todos los compañeros que se sumaron, y también el escucharles y el sentirnos acompañadas, ¿no? Por las organizaciones, por colectivos, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, me apoyé mucho de Ramona, ¿no? Para ir sacando info, o sea, cosas así. Entonces, también ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Con las experiencias, con los saberes de organizaciones que ya tienen pues una expertise, ¿no? En ese tipo de movilizaciones. Y bueno, o sea, creo que el club ha tenido ese empuje, y también retomamos lo de la marcha del 8 de marzo, ¿no? Que hubieron compañeras que estuvieron ahí en el bloque negro, ¿no? Y que se lanzó la amenaza, no sé, de que se iba a criminalizar, ¿no? A las compañeras. Y fue algo muy fuerte porque entonces tenemos a un Estado que no se preocupa por castigar los feminicidios ni buscar a las responsables o los responsables de las desapariciones, sino se encarga de buscar a quienes rayan paredes y a quienes rompen vidrios, ¿no? Y eso también fue muy importante, porque no solamente somos, o sea, dentro de esa comunidad habemos estudiantes, ¿no? Y fue justamente cuando se lanzó, fuimos todas, o sea, porque fue la compañera, pero también fui yo, ¿no? Y entonces, a ver, castiganos a todas, o sea, eso no, como que no va, ¿no? Y bueno, creo que es así, en un panorama muy amplio, en la lucha universitaria y del club ha sido eso. Grandiosas las estudiantes. La verdad es que yo en ese momento todas estábamos como súper apachurradas después del 12 de diciembre. Bueno, al menos yo puedo decir que yo quedé muy triste, muy defraudada. Estuve creo que como 2 días con la presión baja, ¿no? Y no podía ni parar de la cama. Y de verdad que si no hubiera sido por el club, las ganas de lucha, su resistencia, que nos inyectaron, nos reenergizaron a todas, y ese 17 estábamos ahí otra vez de pie, gritando y reclamando, ¿no? Además, que bueno, después lo que se vino el 8M, creo que todas estamos de acuerdo que fue histórico. Jamás en la historia de Hidalgo había existido una marcha como esa. Yo me acuerdo que la del año anterior había sido la histórica, ¿no? Pero esta, del 8, o sea, fue otra cosa. O sea, jamás había sucedido eso de que agarra toda la calle y la gente seguía, y hubo un dron, creo que de Ninfa Sánchez, ¿no? Que
O sea, está todo, Guerrero estaba ocupado, eso jamás había sucedido, o sea, con trabajos llegábamos como, la máxima fue de las de 300, ¿no? Y era como de, wow, ¿cuántas somos, no? Nosotros éramos más de 3000. Fue inédito, era una cosa que se te hacía el corazón chiquito. A mí me dio muchísimo gusto ver por primera vez que las organizaciones no éramos las que estábamos al frente de esa marcha, ¿no? Eran las morras, eran las jóvenes, ese bloque negro que jamás había estado en Hidalgo. En esta última marcha existió e hizo unas obras de arte maravillosas en el Palacio de Gobierno, ¿no? Que curiosamente, para eso sí, en la tarde ya estaban desaparecidas, como si jamás hubieran existido. Ojalá con esa rapidez y esa eficacia atendieran los problemas de las mujeres y estuvieran... porque además había drones, unos drones súper chingones ahí, súper tecnológicos. Ojalá esos drones los mandaran para encontrar a las mujeres desaparecidas. Ojalá con esa eficacia atendieran el montón de testimonios que se estuvieron dando a lo largo del mediodía en el tiempo que estuvimos ahí. Pero bueno, a veces les exigimos demasiado y por eso creo que la lucha de las jóvenes es tan importante, porque significa que hay mucho empuje para largo y todas las que vienen, porque cada generación es más feminista que la anterior, creo que ya lo hemos hablado en otros programas y eso a mí me da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, esa marcha estuvimos todos muy felices, 8 de marzo, y después llega pandemia. Y todo así como, esa primavera feminista que la traíamos hasta arriba, se nos empezó a desinflar un poquito y al principio. Ahorita creo que ya estamos entrando en una reprimavera feminista. Afortunadamente hay resistencia, hay mucho enojo. La pandemia creo que vino a poner más, o sea, ya había una llaga, ¿no? Que se estaba molestando ahí con el dedo. La pandemia creo que otra vez le hizo así a esa llaga porque puso en evidencia las grandes desigualdades que hay en este mundo, las puso en evidencia incluso en esas personas que parecían que no querían verlas, ¿no? Y sobre eso quisiera que Reina nos platicaras un poquito sobre estos retos de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto del derecho a decidir. ¿Qué trajo esta pandemia? Que además también trajo una medio simulación de una ley de amnistía, ¿no? Que no salió precisamente porque el gobernador se sienta muy afecto a los derechos humanos, sino como una cuestión más para desahogar nuestras prisiones, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo estas vulneraciones que vino a traer la pandemia. Sí, justamente creo que este recorrido que has ido haciendo, Dani, justo nos va dando dimensión de algo que también la pandemia nos reveló, que es la movilización y que gran parte de las necesidades que tenemos como mujeres están siendo atendidas y estas resistencias han sido posibles también gracias a la propia autorganización de las mujeres. Entonces somos las mujeres quienes hemos dado este acompañamiento a otras mujeres porque para el tema de aborto, pues las instituciones no solo están rebasadas, pensando, por ejemplo, estados donde sí es legal, bueno, estados, Oaxaca más o menos, Ciudad de México, que además con esto del confinamiento, pues extendió sus consultas, extendió como esta posibilidad de poder agendar procedimientos y en ese sentido las mujeres seguimos abortando, ¿no? Seguimos abortando en pandemia y han sido justo los grupos solidarios de otras mujeres que han estado acompañando esos procesos. Y creo que también algo que nos regaló visiblemente la marcha del 8 de marzo aquí en Pachuca fue ver la diversidad de mujeres que participaron, porque también vimos muchas madres, muchas abuelas, iban familias, mujeres en familias, acompañando esa marcha. Y creo que si bien la pandemia vino como a un poco, pues como a todos y a todas en distintos ámbitos, como a una reestructuración, pero creo que la indignación es tanta, el dolor es tanto, la rabia es tanta que no la va a parar la pandemia. Y los hechos que hemos tenido en estas semanas creo que justo están evidenciando que ya no solo es un escalamiento en cuanto al enojo, sino ya se están proponiendo acciones donde sí o sí las autoridades tienen que hacer algo, porque si no,
esto no se va a parar y esto va a seguir creciendo. Y también cruza en mucho el tema de víctimas, de violencias, de feminicidios, cruza mucho el tema de aborto porque somos las mujeres acompañadas de otras mujeres y muchas veces ya mujeres en familias. Entonces también creo que la marcha nos permitió ver eso, que ya no es como solamente las jóvenes, que sí coincido totalmente en que han dado este empuje y son quienes pues nos han dado también como este abrazo al corazón en poder justo abrazarnos. Recuerdo mucho en el del 12 de diciembre, sí, del fatal 12 de diciembre, como pues éramos muy pocas mujeres que estábamos dentro del Congreso, escuchando las votaciones, eh, escuchando también la traición, ¿no? Y como preguntándonos qué había pasado. Y creo que salir y encontrar ese abrazo fuerte, ese abrazo enérgico de otras mujeres jóvenes, o sea, también nos devolvía una respuesta, ¿no? Y la respuesta ha sido contundente y la respuesta la hemos visto estos días, ¿no? Porque creo que también han tenido pues estas acciones que también no solamente nos abrazan como colectivo, sino también nos van planteando nuevas formas también o rutas para impulsar el aborto legal en todo México. Uh-huh. Y con respecto también a la pandemia, pues algunos de los retos mayores que se han enfrentado es justo la omisión del Estado, un Estado que no ha querido legislar para que esto sea legal, que de pronto no legisla y además también vimos algunas iniciativas que empezaban a formularse en contra de lo que ya se había ganado, ¿no? Por ahí también tuvimos un pequeño respiro que de pronto se quedó como en, en el limbo con esto que decidió la Suprema Corte de Justicia, que no fue una resolución, sino fue más bien como una observación en el procedimiento. Sin embargo, después de años de estar en este procedimiento que se ingresó hacia la Suprema Corte de Justicia y que se tenga como una respuesta de esta naturaleza, pues lejos como de hacer evidente una voluntad política para hacer avanzar este tema, es como nuevamente dejarlo en el limbo y bajo argumentos también legales, que de pronto las omisiones, las mujeres siguen necesitando recurrir a abortos y estos han sido posibles durante la pandemia a través de colectivas, de grupos de mujeres que han sido las redes de apoyo. Porque también, pues, las mujeres en pandemia que están decidiendo abortar se enfrentan a varios obstáculos. Uno, el primero es sus redes de apoyo, ¿no? De pronto las amigas, las compañeras, que pues había como esta cercanía, esta presencia física, sobre todo al inicio de la pandemia, pues se para, ¿no? Y se para también por un tema de salud. Y luego también la propia familia, muchas veces las mujeres no socializan por estos estigmas sociales en relación al aborto, no socializan esta intención y entonces se les vuelve complicado hablarlo en familia, generar estrategias en familia, de pronto salir era complicado porque además había una hipervigilancia de dónde vas, con quién vas, o sea, como muy monitoreada esta parte que quizás en otros momentos era como, pues, no encontrábamos estas condiciones. Entonces, las mujeres, pues, se vieron también como enfrentando estos prejuicios desde el ámbito familiar y con algunas acciones o medidas desde las colectivas, pues se lograron acompañar o ir acompañando estos procesos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, que tenemos una cercanía hacia la Ciudad de México, incluso temas como el transporte eran complicados, ¿no? Porque empezó a reducirse, las citas en las clínicas también empezaron a espaciarse y pues enfrentando la misma situación del riesgo de contagio por COVID. Entonces, de por sí, la mayoría de personas vivimos esta preocupación como de golpe, incluso vivimos alteraciones en nuestra dinámica de sueños, bueno, nos arrojamos a la incertidumbre y las mujeres además viviendo estos procesos, pues fue una cuestión pues mucho más compleja y que creo que justo son las redes
de acompañamiento feministas las que logran también como recibir eso, acompañar eso, dar orientación, buscar canales, buscar alternativas en medio de esta pandemia, y ahí es donde también pues el Estado ha quedado rebasado, omiso, y además justo que ya, bueno, van a hablar un poco más de este tema nuestra compañera Leila, pero cómo se atreven, ¿no? Como después de un año que le dieron la espalda a las mujeres, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando también de mujeres que han sido criminalizadas incluso por estar protestando, levantando la voz, o sea, cómo se atreven a seguir o como a buscar el voto de las mujeres candidatos o candidatas que votaron en contra, ¿no? Y que ahorita ya no están en el Congreso y que ahorita están buscando un voto ciudadano y que gran parte del voto pues tiene que ver también con el voto de las mujeres, si no han respondido a estas necesidades. Y creo que también la pandemia nos deja ese aprendizaje de que son las redes solidarias de otras mujeres las que están permitiendo hacer avanzar en la atención a las necesidades de otras mujeres, pero también es el motor que ha permitido pues traducir esta indignación, porque muchas de las mujeres hemos vivido estos procesos, sabemos lo que implica para una mujer abortar, y hacerlo en pandemia pues es todavía mucho más complejo. Entonces creo que también es algo que va a dar para largo, con o sin pandemia. Creo que, o sea, esto sigue creciendo, y pues también, pues, al igual que Dani y que Sonia y que Liz, pues creo que las mujeres jóvenes han dado una muestra muy clara de esa fuerza, de ese poder y de esa claridad también de hacia dónde hay que ir marcando la ruta. Muchas gracias, Rey. Sí, sin lugar a dudas, las redes de mujeres salvan vidas, ¿no? Eso creo que lo tenemos muy claro. Si no existieran estas redes, estas articulaciones, difícilmente pudieran muchas mujeres acceder a sus derechos y en este caso a un aborto seguro, ¿no? Inclusive en un ámbito donde está aún restringido, ¿no? Porque también hay que decirlo, y de eso veremos más en el próximo capítulo de esta serie, sobre el acompañamiento. Además me encantó lo que dijiste de familias que fuimos el 8M, ¿no? Yo ese día fui con mi esposa y también fui con mi mamá, y para mi mamá fue su primera marcha, ¿no? Y me acuerdo que ella estaba temblando, tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa. Y curiosamente salió en una foto de la Independiente, ¿no? Mientras estaban todas las pintas atrás y mi mamá estaba así viendo. Entonces, siempre nos da risa porque nos acordamos y le mandé hasta la foto, ¿no? Estaba muerta de risa. Decía, oye, ahora, y si a ti ya te desterraron de la familia, ahora también me va a tocar a mí por salir en la foto de la marcha y en el Independiente. Pero bueno, precisamente como nos ibas diciendo casi al final, encima tenemos el cinismo de que en este panorama electoral para reelegir ayuntamientos, hay muchos de esos diputados que nos dieron la espalda y que con todo el cinismo nos dieron la espalda porque habían asegurado su voto y que ese mismo día lo cambiaron, ¿no? Y sobre esto quiero que Leila nos platiques un poquito más, ¿no? ¿Cómo se observa este panorama de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a decidir de las mujeres en este tumulto de temporada electoral en plena pandemia, cambios muy interesantes que están surgiendo y que además tenemos también muy cerca comicios para congresos locales y federales? Pues gran parte de lo que ustedes han hablado es bien interesante, es importante ponerlo a la mesa, y yo comienzo digamos, con mi charla, con mi participación con relación a esto que han dicho, que se posterga siempre este derecho porque escuchamos desde hace mucho tiempo, y eso nos lo han dicho aquellas que empezaron en la lucha hace bastante tiempo, que no era el momento. No era su momento. Bueno, nunca ha sido el momento de discutir el aborto. Es más, con el paso del tiempo se le cambió el nombre. Y bueno, entonces vamos a suavizarlo para no hablar de aborto, porque qué escandaloso. Bueno, hablemos de la interrupción legal del embarazo,
cosa que todavía lo hace, ¿no? En desdibujar aquella lucha de las mujeres que han luchado a lo largo de décadas por los derechos en general, ¿no? Y en particular por los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, entonces, yo no sé si hablar, ¿no? Y lo digo para mí, a título personal, ¿no? Si es hablar de una decepción o no. Verdaderamente esperábamos algo de quienes ocupan el poder bajo una lógica de proteger intereses partidistas, no obstante que hayan sido elegidos mediante la vía del voto, es decir, por mayoría relativa, pero mucho menos confiar en aquellos que fueron dados a una curul, a un espacio por representación proporcional, porque hay una dinámica de intereses que proteger y digamos que en la fila última, ¿no? Hasta la cola están algunos de los problemas de las mujeres, algunas de las necesidades de las mujeres, y habríamos de empezar a cuestionar también desde eso. Sí es interesante trabajar esta dinámica, esta interpelación a esos poderes, puesto que viven de un presupuesto público, puesto que tienen una obligación al ser entes del Estado con los derechos de las mujeres. Sin embargo, yo también aquí, y ese es mi paréntesis, quisiera rescatar el trabajo que hacen asociaciones durante ya largo tiempo, pero en el caso de Hidalgo, que han tenido como este trabajo limpio, honesto, que siempre lo he pensado de esa manera, como el de Di Ramona, que es, bueno, articulemos esta chamba, prestemos entonces las fuerzas necesarias entre nosotras. Sí hubo un intento de interpelación, pero no voy a soltar el trabajo que yo tengo con las mujeres de manera cotidiana, porque esto no se hace cada ejercicio gubernamental, ya sea dentro de la administración pública o en el poder legislativo, sino que esto es de todos los días. Esto no tiene horario, esto no tiene salario, y eso es lo indignante, que aquellos sí tienen una dieta que se paga con presupuesto público, que los que trabajan en la administración, las y los que trabajan en la administración pública, están con esa obligación bajo una ética del servicio público a responder a las demandas de la ciudadanía. Y fuera también, digamos, pensando en el concepto amplio de ciudadanía, ¿no? No como aquellas personas que cumplen 18 años y ya, sino también ver por la niñez, ver por las adolescencias, etcétera. Entonces parto también como de eso y decir que pues basta revisar las plataformas políticas de los partidos políticos. Ahora una se puede echar un vistazo a la página del Instituto Estatal Electoral. Hice como un mapa muy rapidito y en el caso del Partido Verde Ecologista, de entre los 11 partidos políticos que ahora compiten y presentan plataforma política electoral, eso tiene que ver con lo que van a estar, digamos, integrando a sus propias agendas de trabajo, dado el momento en que llegaran, ¿no?, a obtener el triunfo, pues bueno, estarían participando con articulación o diseño de política pública. Y bueno, en el caso del Partido Verde Ecologista, tiene por lo menos mencionado el tema expresamente de salud sexual y reproductiva, pero lo mete entre los hábitos saludables como trastornos alimenticios, es decir, como el etcétera, etcétera, y salud sexual y reproductiva. Habríamos de sentarlos a cuestionarles qué es eso, y a partir de ese planteamiento en su plataforma político-electoral, cuáles son las propuestas concretas, reales, materiales que se van a plantear. Cuando estamos hablando de salud sexual y reproductiva, así como todo un complejo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vas a trabajar el tema de aborto o no? ¿Sobre qué programa estás pensando, ¿no? Este paso, pero me parece que siempre es el discurso. Cuando ya se lo apropian, cuando ya tienen esta manera como de integrar a su discurso los derechos sexuales y reproductivos, bueno, aunque no haya un convencimiento pleno de esto, ¿no? En el caso de Morena, habla también como los derechos, lo sitúa particularmente sobre los derechos de jóvenes, como si todo el proceso de nuestra vida se llevara a cabo estrictamente en este momento, ¿no? En este proceso, digamos, humano.
Habla de los derechos de los jóvenes sin lenguaje incluyente, dice, bueno, incluyendo sus preferencias sexuales y sus opciones reproductivas, pero tampoco da mayor explicación de qué significa eso para el partido político. Bueno, entre los demás, como Podemos, los nuevos partidos, bueno, van hablando así como las preferencias sexuales, un poco hablando al tenor de la discriminación sexual, pero no ocupan, digamos, realmente no hay claridad de estos planteamientos, ¿no? Aun y cuando sea solo, digamos, como un primer mapeo de las propuestas, pero parece que no queda claro, ¿no? Más bien es políticamente correcto lo que están haciendo. En Nueva Alianza hay una mención, así como incentivar programas de planificación familiar, salud sexual, valores, derechos y obligaciones, otra vez, ¿no? Como un largo etcétera, sin puntualizar. Y en el caso del Partido Encuentro Social, sí habla concretamente de su postura ideológica en ese sentido, ¿no? Y habla en una problemática, o más bien en la línea de problemáticas como la degradación del tejido social, una de las líneas de acción será sensibilizar el valor de la vida humana desde la concepción, que eso nos ha pegado durísimo históricamente, bajo esta lógica de pensar que la vida humana se da desde este concepto que me parece más proveniente de términos religiosos como la concepción, sin ser intrusivos en la libertad reproductiva. Un poco como, sí me queda dejo muy clara mi postura, ¿no? En este sentido, de la protección a partir de la vida a partir de la concepción, pero habla un poco de libertad reproductiva, ¿no? Entonces, esta opacidad en la que se mueven los partidos políticos y los agentes que trabajan en ellos, pues permite todo este margen de maniobra, es decir, puedo manipular y decir, sí, aquí estamos, sí soy un partido a lo mejor, o formo parte de un partido progresista, como pensábamos que se integraba este Congreso, pero en realidad no puede ser cuando existe un grupo fuerte no progresista. El grupo universidad votando en contra de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos en general de las mujeres, y personajes que ahora están encabezando algunas de las fórmulas que ustedes que hicieron toda esa labor de cabildeo, de acercamiento, de precisión de las necesidades de las mujeres, de la explicación en cuanto a un problema de salud pública, de derechos humanos, etcétera. Bueno, Raúl Baptista, ¿no? Diciendo, no, me abstengo, no, porque además tengo esa posibilidad de hacerlo y porque no es el momento cuando en apariencia íbamos, ¿no? Bueno, íbamos y estábamos ahí, ¿no? Cautivas, pensando que se avanzaba, pensando también con Humberto Augusto Veras Godoy, pero vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Es decepción o parte de la trayectoria política de estos personajes nos van dando una pista de hacia dónde caminan, hacia dónde apunta la forma en que estarán participando en el escenario de la política electoral? A mí lo que me encanta en este caso es saber que nosotras hacemos también política, pero de otra forma, desde otro espacio, desde otro contexto, porque también lo que hace Acader, lo que hace Seinac, lo que hace Di Ramona, que quienes están, digamos, al menos ahora las veo en este momento, quien lo hace desde el periodismo ético, profesional, también es eso, generar la conciencia entre nosotras. Entonces, el escenario viene todavía turbio para nuestros derechos, con todo este revés que hemos recibido de manera brutal por parte del gobierno federal también. Esta forma de anular, de desconocer la lucha política, las formas de participación y de organización de las mujeres. Y para el 6 de junio, ahora del próximo año, pues también viene una competencia fuerte. Siempre se dice que es como la elección más grande, siempre la más grande, ¿no? Y sí, efectivamente en el escenario federal va a concurrir otra vez con el escenario local, pero también pienso que es una oportunidad para nosotras, para empezar también a
generar o a reforzar, ya está dado, es histórico, pero a reformular como los pasos y los mecanismos que vamos a dar, ¿no? Porque si no nos están mirando como interlocutoras, porque si no nos están mirando como aquella con la que puedo dialogar sobre lo que necesitas y sobre lo que requieres, sobre tus problemáticas, tus vivencias, bueno, entonces pensemos de qué manera vamos a llevarlos al punto de que entiendan que esa es su obligación, que no es un regalo, no es una dádiva, que no se los vamos a agradecer eternamente, que eso es parte de la función que les toca dentro de la administración pública federal, en cualquier nivel, federal, estatal, municipal, pero también dentro de cualquiera de los poderes. Hace un rato Reina hablaba respecto al poder judicial, ¿no? Y también qué fallas, qué huecos estamos encontrando donde nosotras estamos siendo desprotegidas, donde no estamos teniendo acceso a la justicia. En los legislativos, ¿no? A nivel estatal o a nivel federal, cómo vamos avanzando y si es que en apariencia aquello que nos dicen o que nos quieren devolver ahora como este gran logro social, lo están utilizando también para volver a ponernos el pie nuevamente. Entonces creo que esto de mantenernos juntas, haciendo estos diálogos, me parece que abre mucho como la puerta, ¿no? Bueno, creo que solo por este momento hasta ahí lo podría dejar, como mirar estas plataformas políticas nos habla mucho de quiénes son ellos y quiénes son ellas, quienes vienen a utilizar presupuesto público para promocionarse y para venir a decirnos yo quiero hablar de esto, pero en lo real nosotras estamos teniendo otras experiencias de vida. Muchas gracias, Ley. Precisamente, y ayer precisamente teníamos un espacio en Di Ramona junto al INE, donde una mujer afrocolombiana nos decía, partidario no es político, ¿no? Y creo que esto es algo bien importante de tener en mente, sobre todo desde las juventudes, ¿no? Que de repente hay mucha apatía por acercarse a los comicios, por acercarse a la participación política, porque de repente sentimos que todo lo que tiene que ver con política es partidario, ¿no? Tiene que ver con los partidos. Y es PRI, PAN, PRD, PES, Morena, pero no, la participación política se puede hacer desde la comunidad, la participación política se puede hacer desde las redes, y esas también pueden empujar en algún momento, pues, reformas políticas que nos beneficien a todas, pero la esencialidad de estar trabajando políticamente dentro de la comunidad, dentro de los colectivos, ¿no? Dentro de los comités como el club, es vital para que se visibilicen los derechos y las resistencias y los reclamos que tenemos como sociedad. Y eso es algo que de repente también, como que con Leila siempre lo entiendo muy claramente, ¿no? Cómo seguir empujando desde lo comunitario, pues para sacar lo político, ¿no? Y en este aspecto, pues es una desgracia total que a 13 años de una isla en CDMX tengamos que seguir a lo largo de este año y curiosamente a lo largo de esta pandemia hemos visto varios estados que han estado metiendo iniciativas y una a una ha estado cayendo, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato, en algunas semanas creo que también Michoacán va a meter. Entonces, hay unas cuestiones importantes, hay deudas necesarias. Personalmente, aunque aplaudo la situación en Oaxaca, que haya salido, tampoco celebro bastante las condiciones en las que se da. Es una verdadera vergüenza que hasta marzo había salido una noticia, solo se habían atendido 2 casos. Es irreal, o sea, no es posible. Y precisamente aquí también anudo lo que Sonia decía, no podemos permitir que en los estados, aunque nos lo den a medias, una, ¿no? Y dos, si no estamos activando la despenalización social a la par de la legal, estamos perdidas porque la letra muerta va a permanecer ahí y es lo que está pasando en Oaxaca. No es posible que a marzo solamente haya habido 2 casos atendidos. Y no puede ser, no es posible y no es lógico. Eso significa que las mujeres siguen sin conocer que ese es un derecho. Eso significa que la sociedad oaxaqueña en general sigue viéndolo como algo terrible, siniestro, ¿no? La última de las más fatales opciones, cuando no es así. Y cuéntanos, Ceci, al respecto, porque además tú vienes de un contexto de CDMX, ¿no? Y que además acá ahora que estás en Hidalgo, ¿qué diferencias ves? ¿Qué cosas avisoras para este 2021, para los estados? La misma situación en Ciudad de México, que de repente desde la provincia la aplaudimos mucho, ¿no? Pero
tampoco significa que en Ciudad de México se esté atendiendo a todas las mujeres y sobre todo de manera digna. Creo que en despenalización social hay muchas deudas pendientes, ¿no? No basta con que se despenalice el aborto, sino que tenemos, despenalice legalmente. Necesitamos seguir en contacto con las mujeres, hacer trabajo social. Cuéntame un poquito de eso, de las diferencias que tú has notado, de lo que ves para el futuro. Sí, gracias, Dani. Gracias además por considerar precisamente de dónde vengo. Y justo creo empezar como situando de dónde voy a hablar, porque me parece que es una pregunta bien compleja y que de repente pensaba si yo era como la más indicada para hablar sobre lo que venía, ¿no? Pero bueno, en ese sentido quiero contarles que pues yo he vivido pues más de la mitad de mi vida en la Ciudad de México, aunque yo soy de Ecatepec en realidad, pero estando en Ciudad de México, pues me toca justamente cuando se despenaliza el aborto allá, al menos en los 3 primeros meses. Y claro, en ese sentido, para mí como mujer joven en ese momento, pues un logro fundamental. Y para mí y para mi contexto muy cercano, como muy inmediato, pues era evidentemente una cosa que vista como claro, es un logro, es un derecho que tenemos todas las mujeres. Y sin embargo, cuando empiezo a contactar con otras mujeres que no necesariamente son las de mi entorno inmediato, lo que empiezo a mirar es mucho de lo que está diciendo Sonia, que me pareció fundamental. Es tan necesario el trabajo de la despenalización social, porque aun cuando en la Ciudad de México ya a lo largo del tiempo, pues es mejor, se han mejorado los servicios, es mucho más sencillo poder acceder a la interrupción, pero no todas las mujeres tienen esa primera opción de inmediato. Es decir, muchos de mis estudiantes, por ejemplo, y a lo largo de estos años he tenido como varios casos, no es la primera opción que piensan. Siempre está como en nuestras cabezas, ¿no? La idea de, es que si me tocó, es que es porque me toca ser madre, pues. Y en ese sentido creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer en desmontar esta idea de que es algo que nos corresponde por naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que dice Sonia es fundamental. No solamente tenemos que seguir trabajando, haciendo trabajo colectivo, político, manifestándonos, haciendo presión, pensando muy bien esa articulación que podemos hacer con los partidos, como bien lo decía Leila. O sea, la verdad es que lo que dice Leila es fundamental. Yo creo que es decepción con quién, o sea, conmigo porque me ilusioné de que podía pasar, aunque realmente lo que pasaba es que no iba, o sea, que era evidente que iba a ser una cosa complicada y que no iba a suceder, ¿no? O sea, ya sabíamos con quién estábamos negociando, entonces aparte sí es como muy compleja. Pero por un lado está esa lucha que se tiene que seguir dando, pues, porque es nuestro derecho, como ya lo dijeron Reina, como ya lo dijeron Leila, como ya lo dijo Liz, como ya lo dijeron todas, ¿no? Eh, Tenemos que seguir en ese lugar, pero yo creo que también hay otra lucha que necesitamos seguir dando y es trabajar con las mujeres para que empecemos a desmontar todas estas ideas que traemos muy, muy, muy en lo profundo. He conocido muchas mujeres en Ciudad de México, mujeres de mi edad, ¿no? Que han decidido interrumpir su embarazo con la conciencia de que es algo que no pueden, que no quieren, pues, pero que aún se quedan con esta idea de, híjole, ¿qué tal que debía haberlo hecho? Con una culpa, incluso con guardar luto, ¿no? O sea, incluso con tener esta fecha marcada, ¿no? Y seguir rindiendo como una especie de deuda a un ser que no existió en realidad jamás, ¿no? Pero que en nuestra construcción subjetiva de las mujeres, pues ahí está el peso de nosotras. Entonces, en ese sentido, creo que ese trabajo es fundamental. Necesitamos seguir trabajando con nosotras. Y creo que una cosa que me parece fundamental también es que la fuerza de las jóvenes, que evidentemente todas reconocemos y que admiramos, bueno, yo admiro muchísimo porque evidentemente en este momento me parece que es el sostén, ¿no? Entonces, la fuerza de las jóvenes también las necesitamos para ir trabajando con las pares, pues, es decir, con las otras jóvenes que no es necesariamente están en ese mismo lugar. Claro que reconozco que en este momento muchos más jóvenes que en mi generación están ubicándose en el lado del feminismo, pero no es así en todas, ¿no? El año pasado yo recuerdo mucho justo
la marcha de marzo, yo estaba trabajando todavía en mi cafetería y yo tenía a mis colaboradoras que son jóvenes muy jóvenes, pues 18, 19 años, ¿no? Y yo veí pasar la marcha y decía, ay, qué padre, yo salí y me emocioné, y etcétera, etcétera, pero no fui a marchar porque estaba yo ahí trabajando. Pero ellas ajenas totalmente, ¿no? Y escuchaba yo sus conversaciones y totalmente ajenas. Incluso yo tenía de repente como que, híjole, ay, les digo, pero pues, ¿por qué les voy a decir así como su mamá, ¿no? De, oigan, niños, ubíquense, ¿no? Porque no me corresponde, ¿no? Pero al mismo tiempo miro que es una necesidad muy importante y que necesitamos acompañarlos también para que puedan después ser ellas otras más que puedan demandar no solamente estos derechos, sino también poder trabajar en la siguiente, que si en un momento necesitan decidirlo, puedan decidirlo de una manera mucho más libre. Yo creo que en ese sentido, lo que decía Marcela Lagarde al respecto de si realmente teníamos la libertad de decidir, justo creo que la libertad es la parte complicada. Aun cuando pudiéramos hacerlo en los diferentes estados, muchas de nosotras no lo hacemos. Eso significa que no somos libres. Entonces, ese trabajo también lo tenemos que hacer. Y una de las cosas que también me parece importante, que evidentemente no existía cuando yo era joven y cuando todavía no estaba despenalizado en la Ciudad de México, y luego, no, eso es algo que me ha sorprendido, yo no he escuchado esos servicios en Ciudad de México, probablemente también por la distancia generacional, pero lo que ustedes hacen en Mi Ramona y el asunto del acompañamiento a las mujeres que deciden abortar es esencial. Yo sé que ese tema lo vamos a tocar en el siguiente programa, pero quiero compartirles, yo no sé si ustedes han visto una serie, perdón, ¿no? Por mi referencia, en Netflix hay una serie que se llama Rita, no sé si alguna de ustedes la conozca. Está buenísima, sí, es genial. Pero una cosa que me impactó es que ella en algún capítulo, perdón por el adelanto, ¿verdad? Pero en algún capítulo ella decide interrumpir su embarazo y después le toca acompañar a una chica mucho más joven que ella, porque ella es de mi edad, 40 y tantos años, ¿no? Y decide acompañar a otra chica y ella dice, es que nadie tendría que pasar por esto sola. Ella, una mujer adulta de 43, lo vive sola y dice, es que nadie debería de pasarlo sola. ¿Y por qué no? Es porque está todo el peso social y el peso interno que traigo de esto, que me dice, híjole, no, nadie quiere abortar. Ese no es el punto, ¿no? Y eso me parece que es como muy importante. Y bueno, creo que una de las cosas que decía Leila y que en lo que yo quisiera como cerrar aquí es, necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir trabajando en conjunto. Y yo recuerdo una frase que dijiste, Dani, hace poco y es, no podemos adueñarnos de las causas. Las causas son, nosotras necesitamos trabajar con esas causas, no son de nosotras, pero para que existan necesitamos trabajar en conjunto y que no se nos olvide que tenemos un objetivo y el objetivo es el aborto gratuito y legal para todas, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para todas. Y eso va más allá de agendas políticas, de ganas de estar en un puesto específico, de querer tener a mi séquito adulándome, eso va más allá de esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, compañeras, porque escucharlas para mí ha sido bien, bien importante. Yo, viniendo de Ciudad de México para acá, me admiro de la fuerza de Hidalgo y ese 8 de marzo del 2020, en el que yo también estuve en la marcha, pero no conocía a nadie, solo me encontré por allá Reina en algún momento de la marcha, pero para mí era impresionante mirar la cantidad de mujeres de todos tipos, de todos lados, estando ahí juntas, agarradas de la mano, diciendo, se va a caer, y se va a caer, lo vamos a tirar. Muchísimas gracias, Ceci. Y precisamente creo que algo de importante a lo que mencionas y que me gustaría posicionarlo en el contexto de la toma de la Ocupa de la CNDH y lo que pasó en el Estado de México, es que las mujeres de la periferia tenemos contextos muy específicos que en la Ciudad de México pareciera que es una islita, ¿no? Donde y hasta cierto punto se respetó esa ocupa de la CNDH, ¿no? Y las mujeres están ahí y están tranquilas porque lo dijo en unos posts recientes
la grande Yesenia Zamudio, ¿no? Estamos tranquilas, estamos bien, no hay que alarmarnos porque estamos bien aquí, haremos saber en algún momento si llega a ser lo contrario, pero eso es radicalmente diferente a lo que sucedió en la madrugada en Ecatepec, precisamente en el Estado de México, ¿no? Donde con violencia fueron retiradas las compañeras que estaban haciendo la toma de la comisión. Entonces, bajo este panorama, creo que también es muy interesante ver cómo la lucha de las mujeres capitalinas de Ciudad de México, de las feministas, es radicalmente distinta, los esfuerzos son completamente diferentes, las voluntades políticas están casi que inexistentes, ¿no? Y que tenemos un gran compromiso desde provincia por estar empujando por descentralizar el movimiento de Ciudad de México, y yo lo diría incluso por descentralizar los recursos que en Ciudad de México y las organizaciones de Ciudad de México permanecen, ¿no? Entonces tenemos que estar luchando para que el movimiento se deje de desconcentrar y podamos realmente estar haciendo unas demandas que sean atendidas por quienes están representándonos. Y lo digo entre comillas porque no creo que muchos de ellos nos representen en verdad, ¿no? Y pues bueno, para que podamos ir cerrando, voy a ir preguntándole a cada una cómo se van, cómo se sintieron, qué esperanzas tienen para el futuro. Yo, de repente es difícil tener esperanzas en este sistema horrible, ¿no? Pero creo que las hay en las jóvenes, las hay en las renovadas ganas de lucha, las hay en... Creo que hubo un letarguito, ¿no? Por la pandemia, pero creo que la pila se nos recargó bastante en ese tiempo, entonces vamos empujando para adelante. Sonia, ¿cómo te vas el día de hoy? Pues además de muy admirada, más admirada de ustedes, de el trabajo que hacen, me voy pensando un montón de cosas sobre las instituciones públicas. Pensaba mucho en lo que dijo Leila, las juventudes no se están sintiendo representadas. Creo que las juventudes, sobre todo las juventudes de mujeres, se están sintiendo más representadas por las mujeres que están en la calle, por las mujeres que se están manifestando, por las mujeres que están ocupando, que por los funcionarios o las funcionarias, ¿no? O sea, mucho decíamos ya desde hace unos años como que existía en los jóvenes un letargo, una desidia de participar, pero es claro, no se sienten representados, y en este momento hay las mujeres se sienten más representadas por las marchas, por los movimientos, por este lado del activismo, no tanto en la política. Será un ejercicio muy interesante ver cómo van a funcionar las urnas. También en ese sentido, Leila recopilaba como las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Y también quisiera como abonar aquí que muchos de ellos pueden incluir ILE o derechos sexuales y reproductivos o lo que sea porque son agendas progres, ¿no? Y porque igual y en una de esas captan el voto de la juventud o le caigo bien a alguien. Y sucede que cuando los candidatos o los partidos llegan a los cabildos, llegan a la confrontación real de ahora sí, se va a plantear agenda o no se va a plantear, pues ya no funciona, ¿no? Igual y terminan siendo más prejuiciosos de lo que pensaban, ¿no? Entonces, estas agendas progres también tienen como, o se han vuelto más bien como esa, ¿cómo decirlo? Como ese valor, ¿no? O sea, como, mírenme, yo partido o yo candidato soy súper increíble con ILE, con LGBT, con etcétera, ¿no? Entonces, también habría que tener como esa especial observación con ello. Y hablando también de las ocupas, de las comisiones de derechos humanos, porque es imposible no hablar de ellas en este momento. Creo que el principal grito que nos están así super lanzando es que las instituciones se están viendo rebasadas. Los congresos se están viendo rebasados porque independientemente de que legislen o no, ocurren abortos todos los días, ¿no? Los quieran ver o no, ocurren abortos. Independientemente de que quieran voltear a ver la violencia o no, la violencia sigue en incremento. Y así, ¿no? O sea, independientemente de que ellos se decidan o no a voltear a ver las necesidades de las mujeres, estas siguen ocurriendo. Estas siguen pasando todos los días, entonces me parece que las instituciones se están viendo muy rebasadas y es el grito que nos tienen ahorita las compañeras de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Qué emblemático que además sean las comisiones de derechos humanos, ¿no? ¿Dónde están ahí? ¿Qué pasó con esas comisiones?
Y sí, definitivamente uno de los pilares principales es la despenalización social. Podemos avanzar en despenalización legal, podemos avanzar en muchas cosas, pero como bien dice Ceci, si las mujeres no tienen en la conciencia eso, es que no somos libres, ¿no? Por mucho que el derecho esté en acceso, por mucho que digan la ley lo permite, etcétera, mientras sigan recayendo los prejuicios en las mujeres, no somos libres. Y en este sentido también Hidalgo tiene ahorita como su garantía máxima la amnistía, ¿no? Independientemente de si hay mujeres o no, la amnistía sigue siendo un perdón por tu error, pero no es un reconocimiento del Estado de sus propios prejuicios, ¿no? Entonces, la amnistía está ahí muy mal planteada, muy independientemente de que puedan salir liberadas o no las mujeres, no es un reconocimiento del Estado por decir yo tengo prejuicios, sino es un te perdono, ya, sal, que te vaya muy bien, ¿no? No hay tampoco que hablar de una reparación del daño, una de restitución de derechos, nada, ¿no? Solamente parte de eso, parte de no reconocer un prejuicio y de decir te perdono cuando no hay nada que perdonar, ¿no? Entonces, pues eso es con lo que me voy, lo que traigo ahorita en la cabeza. Y pues nada, agradecerles esta increíble charla, ojalá podamos hacerlo otra vez y darles mi reconocimiento y mi admiración porque de todas aprendo un montón. Muchas gracias. Besitos. Besitos, Sonia, te amamos, somos tus fans. Cuéntame, Liz, ¿cómo te vas esta noche? Pues muy feliz, o sea, yo llegué muy feliz y me voy el doble de feliz por escucharlas, ¿no? Creo que es un espacio muy bueno. Reconozco, ¿no?, la labor, esta jornada que se está comenzando rumbo al 28S, el trabajo en general del Círculo Abierto, el que hacen las compañeras, es algo admirable, compañeras. Me agrada mucho compartir la lucha, compartir los espacios y hay que seguir organizándonos, ¿no? A final de cuentas, estos grupos de poder van a buscar siempre permanecer, ¿no? Y atender sus intereses de clase, ¿no? Y claro que a las mujeres trabajadoras, las mujeres estudiantes, no vamos a entrar en esas prioridades, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que hablarlo, tenemos que seguir resistiendo, ¿no? Que seguir resistiendo por nuestros intereses, por los intereses de las mujeres, que no son ajenos los unos a los otros, ¿no? O sea, nos vemos reflejadas en los problemas de las otras mujeres. Por eso yo también aborto, ¿no? Y abortamos, las mujeres abortamos. No es un problema aislado, ¿no? Es de todas. Y eso, o sea, creo que la clase trabajadora, las mujeres estudiantes, las estudiantes han logrado cosas, hemos logrado cosas, hay que seguir tomando espacios, hay que seguir apropiándonos de los espacios, de las universidades, seguir, sí, organizándonos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas la universidad no es sin las y los estudiantes. Y si hacemos conciencia de eso, si seguimos replicando estas iniciativas que a veces pueden ser como muy pequeñas, ¿no? Pero que poco a poco van jalando a otras mujeres, van jalando a otras morras y se van sumando, ¿no? Y entonces, claro, el 8 de marzo pasado fuimos 300, esta vez fuimos miles, ¿no? Y así se va a ir dando, ¿no? A través de la organización, de informándonos, ¿no? Compartiendo, generando estas redes de apoyo que salvan vidas y que nos permiten también darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, creo que eso es con lo que a lo que llego, ¿no? A lo que reflexiono después de haberlas escuchado, yo veo sus caritas preciosas y digo, qué fortuna, ¿no? O sea, qué fortuna. Igual en esta marcha, una amiga me decía, oye, Liz, es que hay como varias movilizaciones que se van a hacer, pero no sé cuál es la de aquí, la de Marea Verde, porque quiero ir con mi hija y con mi mamá, ¿no? Y entonces era, o sea, 3 generaciones marchando un 8M, ¿no? Y lo mismo me pasó a mi abuela, ¿no? Ahí marchando con mi hermana y yo, o sea, creo que eso fue algo que marcó mucho este 8M, la intergeneracionalidad que se dio, y así también se va a ir dando, ¿no? O sea, pero también cuando nos reconozcamos como
como pares, ¿no? Y como que los problemas de Dani no solo son los problemas de Dani, también son mis problemas, ¿no? Y los problemas de Reina no son solo sus problemas, sino también los de Sonia. Y así, cuando nos espejeamos y cuando vemos que los problemas no son individuales, ¿no? Han sido sistemáticos, han sido históricos y que tenemos que luchar para pues para erradicarlos, ¿no? Cierro con una frase que me gusta mucho, que es de Amelia Valcárcel, que dice, nada nos han regalado y nada les debemos, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Y gracias por el espacio. Gracias a ti por venir, Liz. Mi mayor admiración para ti y para todas las del club. Cuéntame, Ley, ¿cómo te vas esta noche? Y también vendrán cosas peores, ¿no? Como también pensando justo como en este balance que hemos hecho, me voy con un profundo reconocimiento a cada una de ustedes. Creo que escucharlas sí es un abrazo al alma y también con esta claridad, ¿no? De los retos que nos están colocando la situación, porque ya es insostenible, o sea, hay mucho dolor, hay mucha rabia, hay mucha indignación, y creo que también estamos en un punto de que esa rabia, ese dolor y esa indignación la estamos colocando en lugares donde generen cambios. No, y me quedaba también como mucho pensando con lo que nos compartía Ley, respecto a dónde estamos colocando el cambio o nuestra apuesta por el cambio, ¿no? Y creo que justo la respuesta pues nos las están dando las mujeres, las colectivas, nosotras mismas ahora pues compartiendo estos espacios y colocando que en el centro sobre todo que la fuerza está justo en este diálogo, en este compartir y en acciones también colectivas, que sobre todo reconozcamos la diversidad de mujeres que estamos participando y muchas mujeres que incluso no se han asumido feministas y ya, bueno, en algún otro espacio también colocábamos que no tendrán tampoco por qué hacerlo, ¿no? Porque pues también creo que hay mucha coincidencia, sí, en esta indignación, en este dolor, pero sobre todo algo que con lo cual me voy pensando mucho son como en los grandes retos que justo estamos enfrentando pensando como el escenario nacional, el propio escenario local con este proceso electoral y también con las deudas históricas y que creo que ya estamos en un punto de insostenibilidad de la respuesta que estamos esperando de las instituciones. Y eso también pues es un gran reto porque va a tener también costos, ¿no? Y esos costos desde luego que también tenemos que estar más unidas que nunca también como para acompañar esos procesos, porque no solamente es el reconocimiento a las mujeres que están haciendo las ocupas, sino también el cobijo y el cobijo con el cuerpo también, ¿no? Porque lo vimos en el Estado de México, donde pues la represión, pero además una represión en condiciones de violaciones claras a derechos humanos, yendo a la medianoche, sin vehículos oficiales, sin decirles a dónde las llevaban, golpeando niños, o sea, esa es como la brutalidad y la represión que se vivió en esta semana. Y creo que eso también, justo el trabajo de diversas organizaciones que se ha sostenido durante muchos años y también que lo observamos acá en Hidalgo es importante porque sí existe este reconocimiento, pero también se vienen grandes retos también para acompañar a las compañeras. Y también en el caso de Hidalgo me voy pensando sobre todo en las movilizaciones que se están dando a nivel municipal, que era algo que no se observaba en Hidalgo, que no se había observado y que está sucediendo, y creo que en el ámbito municipal es donde mayores violaciones a derechos humanos se pueden dar, sobre todo desde este aparato judicial, porque tienen un profundo desconocimiento de los derechos humanos y pueden cometer como actos también que lesionan gravemente los derechos de las compañeras. Y creo que también que se esté dando en el ámbito municipal, pues también es reflejo ya de esta insostenibilidad de las instituciones y creo que eso también pensándolo como en un panorama más amplio,
es una situación que se tiene también que mirar, que ocurre sí desde, o que el movimiento feminista ha hecho visible con estas ocupas, pero que es algo que ya estaba sucediendo desde hace mucho, ¿no? Y para diversos temas también que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y es justo estas ocupas lo que nos ayuda a visibilizar eso, esta omisión, y que el Estado pues justo ya tiene como estas debilidades profundas en poder garantizar, ser este garante de derechos humanos, ¿no? Y creo que eso también pues abre un panorama también de inestabilidad frente a un proceso de pandemia, ¿no? Pero también me voy como muy contenta y sí esperanzadora, justo porque si algo tiene el movimiento feminista amplio, pues es esta posibilidad de crítica, de autoanálisis, pero también de propuestas y de estrategias que ayuden a ir empujando pues la agenda feminista, y además también con este ciclo de conferencias que se vienen y las que Ramón está haciendo en otros espacios, creo que también se le está brindando una mirada también diferente, pensándolo al menos desde Círculo Abierto, por ejemplo, estos temas que hemos también venido analizando desde una mirada de clase, de colonial, quizás son algunas otras miradas que no son tan comunes dentro del movimiento feminista acá en Hidalgo. Muchísimas gracias, Reina. Ley, cuéntanos, ¿cómo te vas esta noche? Pues con hartas cosas para pensar, con hartas emociones también, muchas de ellas pues avivan las convicciones y también genera esperanza de saber que una está rodeada de mujeres maravillosas como ustedes, de quienes con su palabra hacen que el mundo tenga posibilidades, ¿no? De ser diferente, pero no solo con la palabra, sino también con lo que hacen, con lo que tienen en trayectoria de trabajo, de vida, de convencimiento. Creo que eso es así fabuloso. Me quedo pensando también mucho en el contexto de las elecciones, en que debemos mantener los sentidos bien vivos, como una estrategia también, o sea, aquello que escuchamos y que no nos hace sentido al momento de mirarlo, en el caso concreto de quienes toman decisiones ahora por un encargo administrativo o quienes están en proceso, ¿no? Por competencia política electoral. No olvidemos sentencias como, y si no les corre prisa, en el análisis de la iniciativa, pues vamos a ver qué pasa en otros estados, ¿no? El gobernador Omar Fayad diciendo, vamos a ver qué dicen los demás, cómo lo resuelven los demás, y bueno, vamos esperando. Esta idea siempre de, no es el momento. Pero además también es, escuchemos todas las voces. Él decía, bueno, consultemos, ¿no? A ver qué dice Provida, a ver qué dice la Iglesia Católica. Entonces, mirar quiénes son estos actores y quién de pronto te viene a decir desde el discurso, yo protejo los derechos, yo soy un garante del Estado. Esta frase que les encanta a los y las políticas, ¿no? Sobre todo a los hombres, de garantizar el Estado de Derecho. Bueno. Y mirar cuáles son las formas de actuación, ¿no? El propio gobernador también ya lo decían al inicio, saliendo con esta amenaza de vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Después de la marcha del 8 y luego digamos como la propuesta alternativa también del 9 pasado, del 9 de marzo pasado, etcétera. Entonces, ¿qué nos toca frente a estos panoramas en donde hay un Congreso que es de la paridad a nivel federal, pero también a nivel local? De hecho, en el federal, pues ese es también el eslogan, pero empecemos a mirar, ¿no? ¿Qué se está trabajando ahí? ¿Cuáles son las discusiones? Y si eso tiene que ver también con nuestros intereses y nuestras propias necesidades. Aquí hay, digamos, en ese sentido, paridad. Y bueno, entonces empecemos a preguntarnos qué de todo esto vamos a tener, si hay, porque la paridad es el resultado, tendría que ser eso, que veamos nosotras materializadas ahí nuestras preocupaciones, ¿no? Nuestras necesidades, pero ¿qué está pasando que eso no se logra concretar?
Y entonces los estados vienen y nos dicen, ya hay paridad. Pero bueno, ¿y eso cómo se refleja en la vida de las mujeres que por distintas razones tienen esta necesidad de interrumpir un embarazo, esta necesidad de abortar? En distintas condiciones, ya lo hablaron ustedes, con todo esto que nos lleva, nos cruza la existencia, ¿no? Entonces es eso, es como pensar que hay que estar alertas, porque aquello, yo decía en el anterior bloque, ¿no? Aquello que pareciera que dicen, bueno, es que ya lo tienen, ya hay instituciones, tienen comisiones de derechos humanos, tienen leyes especiales, tienen cuotas, bueno, ahora ya no son cuotas, ahora son principios paritarios. Estemos atentas a eso, porque estos discursos una y otra vez han sido robados a lo largo de la historia. Aquello que las mujeres comienzan a trabajar, a discutir, a poner como problema, se recoge y se trae para este otro lado, ¿no? Para, digamos, estas agencias estatales en general. Y a mí me gusta mucho una frase que hace tiempo leí sobre una activista, así, digamos, como no se precisa el nombre, y dice, nos han robado el discurso que no la acción, pero el discurso sin acción es nada. Entonces, vayamos pensando quién ha construido todo esto. Hemos sido nosotras. ¿A quiénes nos pertenece? Y les pertenece a todas. Y les pertenece también a las que vienen, ¿no? A las que ya empiezan también a preguntar, cuestionar, indagar, buscar. Y para mí, creo que en estos momentos de otras formas en que se manifiestan las violencias, porque siempre hemos tenido a lo largo de la historia periodos de recrudecimiento. Este es uno de los tantos. Mantengámonos juntas. Busquemos la interlocución entre nosotras. Busquemos el habla y la mirada entre nosotras. Me parece que eso es fundamental. Y no siempre todas estamos en todas las luchas, no siempre estamos en todos los frentes. Hay algunas que trabajan de diversas formas, ¿no? En ese sentido, mi reconocimiento, solidaridad, respeto a las compañeras que están en estos momentos, justo como comenta Reina, ¿no? Y como lo han comentado ustedes, poniendo la carne, el cuerpo y todo el espíritu por algo de lo que no vienen trabajando hace unos días, por algo de lo que vienen trabajando hace muchísimos años, ¿no? Las abuelas, las hijas, etcétera. Entonces, pues sí, me voy con hartas emociones, pero una de ellas es también con la esperanza, que la esperanza nos mantenga vivas, que nos siga manteniendo vivas. Y gracias por la invitación, porque pues para mí es así un lujo y es maravilloso. De verdad es cuando empiezo a escucharlas, a verlas y a sentir todo esto, mi corazón así se pone muy acelerado y eso también es reavivar, ¿no? El cuerpo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ley. Precisamente creo que ojos bien abiertos y tomar en cuenta que el mejor momento no se espera, se crea. Porque si estamos esperando a que suceda, como una vez me dijo Sonia, ¿no? Citando a Jack Sparrow, si estás esperando el mejor momento, lo más posible es que ya se te pasó. Ceci, ¿cómo te vas esta noche? Yo me voy como muy nutrida de escucharlas, muy admirada por todo lo que hacen y cómo se articulan, ¿no? Y también como con mucho compromiso de lo que sigue, pues, y de lo que finalmente ha estado ahí presente, que no se va a acabar. También creo que una de las cosas que de repente nos frena mucho a nosotras y que tiene que ver también con cómo hemos aprendido a organizarnos es esperar a ver si alguien nos da una luz, una señal y que nos diga, este es el momento adecuado. Yo creo que lo que están diciendo es fundamental. No hay momentos adecuados, se tiene que hacer en este momento, que es cuando estamos, ¿no? Entonces, ojalá, o sea, también quisiera pensar que esto pronto será una realidad, pero eso solamente es mi esperanza, ¿no? La realidad es que sí falta mucho trabajo por hacer, que se requiere de todo nuestro esfuerzo, de todas, que las jóvenes están haciendo un trabajo impresionante, pero que no nos podemos colgar de su trabajo, ¿no? Que gracias porque están y eso es muy admirable, pero necesitamos seguir trabajando. Y bueno, y también a veces uno se cansa, pues.
mujeres, ¿no? Y pues le va a tocar descansar, pero siempre hay otras que pueden seguir haciéndole y luego como agarrar aire para lo que sigue. Entonces, gracias compañeras, de verdad, ha sido un placer y un gusto escucharlas. Muchísimas gracias y reconocimiento total a todo lo que han hecho. Muchísimas gracias, Ceci. Y pues sí, definitivamente creo que el resumen, la realidad se impone tarde, más temprano que tarde, ¿no? Y como bien dice Vero Cruz de las Libres, la realidad más temprano que tarde se impone y más les vale a aquellos que están en esos puestos de poder garantizarnos nuestros derechos. La verdad es que yo creo que ningún movimiento social en la actualidad está simbrando los mismos cimientos del orden social como lo está haciendo el movimiento feminista. Y creo que eso tenemos que creérnoslo, arroparnos y acuerparnos de eso para seguir en esta lucha, como bien dice Ceci. Y pues bueno, prepararnos para la próxima semana. Las esperamos también a las 8 de la noche. Vamos a estar hablando de algo muy importante. Para mí es lo que hago todos los días y es el programa que más me emociona. Quiero estar hablando entre acompañantes, entre dobles de aborto, ¿no? Porque lo cierto es que legal o ilegal, las mujeres abortamos y nos acompañamos. Muy bonita noche para todos. Nos vemos nos vemos el martes a las 7, ¿no? Y después para esta serie abortera nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Besos, abrazos, linda noche. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.